Amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Un gesto que quedará grabado en la eternidad. Antes de su caída y milésimas de segundos después de que se rompiera la cuerda que lo aferraba a la vida, así se despidió uno de los dos héroes que murió el pasado domingo en Colombia durante una maniobra aérea. La última comunicación que yo estuve con Chucho, él siempre me manifestó que ese era un ejercicio muy riesgoso y él básicamente no quería participar en ese ejercicio. La imagen muestra el último suspiro de vida que tuvieron antes de caer a 200 pies de altura los técnicos de la Fuerza Aérea Colombiana Jesús Mosquera López y Sebastián Gamboa Ricaurte. Hasta ahora puedo informar que tenemos como un hecho cierto que esta cuerda no se desprendió del helicóptero, esta cuerda sufrió una ruptura, un corte, que es precisamente el foco de esta investigación. Accidente, falta de precaución o víctimas de un imperdonable descuido. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, con la voz de sus familias y de dos altos militares expertos en operaciones aéreas, analizamos las causas de la tragedia y rendimos un homenaje póstumo a estos dos uniformados que quedaron para siempre en la memoria de Colombia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, las hipótesis que estudian los investigadores que en Colombia buscan establecer las causas reales que generaron la tragedia en la que dos suboficiales de la Fuerza Aérea perdieron la vida en momentos en que realizaban una riesgosa maniobra aérea. La noticia, la Fiscalía indaga las razones por las cuales se rompió la cuerda que atada a un helicóptero sostenía a 200 pies de altura a los dos valientes uniformados. El punto clave de esta noticia, error humano, accidente, falta de previsión, de precauciones o esto fue un hecho premeditado. Las autoridades en ese momento investigan la posibilidad de que un objeto extraño haya sido la causa de este lamentable hecho que jamás debió haber sucedido. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 rendimos un homenaje a la vida del técnico subjefe Jesús Mosquera López y el técnico cuarto de la Fuerza Aérea Sebastián Gamboa Ricaurte. Colombia los ha visto en varias oportunidades. En fechas especiales como las fiestas patrias, han surcado los cielos. Es una práctica para mostrarle a la comunidad las capacidades que tienen los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana. Buscan compartir de cerca a la gente la experiencia que tienen como comandos aéreos de alto entrenamiento y que les ha permitido estar en diferentes operaciones militares. La más reciente exhibición aérea tuvo como escenario la ciudad de Medellín. La capital del departamento de Antioquia celebraba el domingo 11 de agosto el cierre de su tradicional Feria de Flores. Los colores de las flores que engalanaban la festividad conjugaban con las banderas que ondeaban estos hombres de la Fuerza Aérea sostenidos por una cuerda desde helicópteros Black Hawk. La demostración iba perfecta hasta que pocos minutos antes de finalizar, los dos comandos que llevaban la bandera de Colombia cayeron sobre la cabecera de la pista del aeropuerto Olaya Herrera. En medio del repentino accidente, la reacción de sus compañeros en tierra fue inmediata. Solo hubo momentos de angustia y afán por tratar de prestarle los primeros auxilios. Lamentablemente, nada podía hacerse. Los esfuerzos fueron en vano. Los suboficiales Jesús Lacides Mosquera López y Sebastián Gamboa Ricaurte fallecieron. Mosquera López, de 36 años, era técnico subjefe y Gamboa Ricaurte, de 25 años, era técnico en grado cuarto. Ambos integraban los comandos especiales aéreos del Comando Aéreo de Combate número 5, ubicado en el municipio de Río Negro, al oeste de Medellín. El foco de la investigación de lo que pudo haber ocasionado el accidente está puesto en la ruptura hallada en la cuerda que sostenía a los comandos.
Tal como lo confirmó el comandante de la Fuerza Aérea, y el programa La Noche lo pudo constatar analizando cuadro a cuadro la imagen del accidente. Tenemos como un hecho cierto que esta cuerda no se desprendió del helicóptero, esta cuerda sufrió una ruptura, un corte, que es precisamente el foco de esta investigación. Varias hipótesis de las posibles causas de lo ocurrido están sobre la mesa. No se descarta la posibilidad de que algún agente externo haya sido el causante de la ruptura de la cuerda, y eso hace parte del enfoque que tiene en este momento el equipo investigador. Según lo establecido hasta ahora por la Fuerza Aérea, los protocolos fueron realizados con la precisión acostumbrada para este tipo de maniobras. Un ejercicio en el que los dos fallecidos eran hombres experimentados. Ellos estaban haciendo lo que amaban, lo que les gusta, lo que sabían hacer, en lo que eran expertos, y eso envía un mensaje del nivel de compromiso de los soldados con la patria. Murieron empuñando la bandera de Colombia y murieron acercándose a los colombianos, que es realmente el sentido de las fuerzas militares colombianas, de una fuerza militar en un Estado democrático, servirle al pueblo de Colombia. Y vamos inmediatamente al epicentro de esta noticia, la ciudad de Medellín, Colombia. Allí está el señor Jesús Lacides Mosquera. Es el papá del joven suboficial Jesús Mosquera, quien falleció luego de este accidente que está siendo investigado por parte de la Fiscalía Nacional y también por parte de la Fuerza Aérea. Señor Jesús, bienvenido al programa La Noche, y toda la solidaridad y un sentido pésame de parte de todo este equipo periodístico del programa La Noche, de nuestra directora Claudia Gurizati y de todo el canal NTN 24. Muchas gracias por acompañarnos. Jefferson, buenas noches a usted y a su audiencia. Don Jesús, es un momento bastante difícil para usted y para su familia. Buenas noches. Y agradecemos que esté con nosotros, señor Jesús. Sí, Jefferson. Jefferson, sí, es un momento muy difícil en mi vida, y en este momento realmente, y desde ayer que sucedió el insuceso, realmente yo le resumo mi situación en 3 palabras. Mucha impotencia, mucho dolor y mucha rabia, porque de alguna manera creo que el incidente, todo lo que pudo presenciar el pueblo colombiano, mostró que los 2 suboficiales que perecieron en el suceso estaban utilizando unas cuerdas que representan, según los expertos en seguridad aérea, que sería prácticamente las líneas de trabajo, pero bajo ninguna circunstancia tenían la línea de vida, y que en operaciones de ese tipo, en donde hay alto riesgo, se manejan 2 líneas, una línea de trabajo y una línea de vida. La línea de vida es para cuando falla la línea de trabajo, y en ese escenario pues tiene un escape el militar que está ejecutando la línea de trabajo. Entonces es cuando uno se pregunta, Jefferson, ¿cómo es posible que en este siglo XXI, con todas las tecnologías actuales, la Fuerza Aérea Colombiana siga enviando a unos de sus miembros a un ejercicio como el que tuvo la posibilidad de presenciar todo el pueblo colombiano? Uno se hace esa pregunta, y los enviaron simplemente con la línea de trabajo, sin la línea de vida. La línea de vida, según los expertos en seguridad, es el instrumento que permite salvaguardar la vida de los miembros de la fuerza pública en caso de que falle la línea de trabajo. Esa es una situación bastante complicada. Y la soga de la vida, don Jesús, así es conocida, sí, esta cuerda al interior de la Fuerza Aérea. Quiero preguntarle algo, don Jesús. Sí. Hábleme de esa última oportunidad que usted tuvo de hablar con su hijo. ¿Qué le contó de él? ¿Qué expectativas tenía frente a esta maniobra aérea en la que varios integrantes de la Fuerza Aérea buscan participar? Hay algunos que se postulan, otros son obligados a hacerla. En el caso de su hijo, ¿qué le contó él?
Mire, lo que básicamente pasó en el caso de mi hijo es de que, bueno, ya tenía llevaba mucho tiempo dentro de la Fuerza Aérea, tiene un grado, como usted lo ha dicho, y para operaciones de este tipo siempre se utiliza, como usted lo ha indicado, personal experimentado. Pero en el caso concreto del ejercicio de este 11, de esta época que acaba de pasar, mi hijo no tenía muchos deseos de participar. La última vez que tuve la posibilidad de comentar con él sobre eso, porque él me hablaba de las operaciones riesgosas y creía que en esta operación no quería participar. Es más, cuando él salió de la casa le comentó a su esposa que realmente iba a participar en el ejercicio, pero realmente contra su voluntad, porque no quería participar porque era una operación muy riesgosa. Entonces, mire, Jefferson, entonces ahí es cuando uno se pregunta, y yo me le he hecho esta pregunta y se la hago directamente al presidente de la República, a los altos mandos militares, a la cúpula militar, si algunos de ellos fuesen capaz de enviar a uno de sus hijos a realizar una maniobra como enviaron el hijo mío, Jefferson. Eso es lo que yo me pregunto. A ver si de alguna manera o el presidente o el ministro de Defensa o los miembros de la cúpula militar o los altos mandos de la base aérea de Río Negro son capaces de enviar a uno de sus hijos a realizar una maniobra como la que hizo el hijo mío y a como lo enviaron a él. Jefferson, eso me deja un mal sabor. Y entonces de allí viene, por ejemplo, la rabia y de allí viene la impotencia. ¿Por qué? Porque, es decir, y da unos visos de una situación muy molesta para el pueblo colombiano. Es decir, quienes participan en este tipo de operación es gente del pueblo. Es gente, digamos, con ciertas características de clase económica. Entonces, de alguna manera, los hijos de las personas que tienen, de alguna manera, unos altos ingresos económicos, no son capaces de enviarlos a este tipo de operación. Por eso, a través de este programa, Jefferson, yo quiero que usted me le pregunte al presidente Duque, yo quiero que usted me le pregunte al ministro de Defensa, yo quiero que usted me le pregunte a los altos mandos militares, que usted me le pregunte a los altos mandos de la base aérea de Río Negro, sí, señor, si alguno de ellos estaría en capacidad de enviar a uno de sus hijos a hacer lo que hizo el hijo mío y enviarlo en la forma que lo enviaron. Seguro que yo quedo con la duda de que serían capaces de enviarlo. Y si lo enviarían, por lo menos le organizarían las dos líneas de seguridad. Le organizarían la línea de trabajo y le organizarían la línea de vida, Señor la soga Jesús, de la vida. ¿Él en algún momento le manifestó por qué razón tenía temor de hacer esa maniobra? ¿No estaba entrenado para ello? ¿Tenía un pálpito? ¿Por qué razón él no quería participar de esta exhibición que usualmente se hace aquí en Colombia, Mire, en este tipo de ferias? Mire, Jefferson, lo que pasa es que yo no le quiero comentar una serie de situaciones porque al interior de las Fuerzas Armadas de Colombia, ya sea la Policía, el Ejército o la Fuerza Aérea o la Armada, se maneja una serie de protocolos. Protocolos que en el fondo solamente sirven para presentar lo que es cada una de las fuerzas ante la comunidad. Pero detrás de esos protocolos hay otras realidades. Hay otras realidades que le dejan a uno un mal sabor. Mi hijo estaba estudiando Derecho, ya estaba haciendo 9º semestre en la Universidad Católica de Oriente. Y al interior de las fuerzas militares se manejan muchas intrigas, se maneja mucho celo, se maneja una serie de cosas que no vale al caso comentar en este programa, pero que la inmensa mayoría de los colombianos, quienes tienen la posibilidad de acercarse a los estamentos castrenses con algunos familiares, saben cuál es la situación que se vive al interior de las fuerzas militares de Colombia y que no es el mejor caso, y que una cosa es lo que se dice en los protocolos y otra cosa es la que se desarrolla en la realidad concreta de las vivencias diarias del ejercicio profesional de cada uno de estos colombianos que hacen parte de la Fuerza Pública Nacional. Pues don Jesús, para nosotros es muy importante escucharlo hoy a través de las cámaras del programa La Noche. Es un momento bastante complicado. Hace menos de 24 horas falleció su hijo y usted ha querido participar de ese programa. Don Jesús, hoy Sí, aquí señor. en nuestro espacio periodístico hemos invitado a dos expertos, ambos son ex integrantes de las fuerzas militares. El general en retiro Hugo Acosta fue jefe del Estado Mayor Conjunto y ex segundo comandante de las fuerzas militares de Colombia en los años 2013 y el año 2014. Fue también jefe de operaciones militares de la Fuerza Aérea, es piloto y en varias ocasiones participó de esta misma maniobra en la que estuvo su hijo el pasado domingo y en la que perdió la vida. General en retiro, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas sí. noches. Sí, yo lo escucho. También está el general en retiro Javier Reyes, comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército, experto también en este tipo de maniobras. General en retiro, bienvenido a La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Yo creo que ustedes le hablen a ese padre. Yo creo que
es lo primero que debemos hacer en este homenaje que hemos querido hacer acá en el programa La Noche, General Acosta. No hemos mostrado las imágenes que están en las redes sociales, que fueron registradas por otros medios de comunicación, que es el momento exacto en el cual se rompe la cuerda. No queremos presentarlas por un respeto a estas familias y por esa razón queremos enfocar el programa como un homenaje hacia estos dos héroes, estos dos integrantes de la Fuerza Aérea. General Acosta, ¿qué decirle a este padre ante esas inquietudes, esas preocupaciones y esas reflexiones que nos ha presentado en el comienzo de este programa? Bueno, indiscutiblemente es un momento de dolor, no solo para las fuerzas militares, sino para todo el país. Todos vimos cómo dos de nuestros mejores hombres descendieron con la bandera, como dijo el comandante de la Fuerza Aérea, entregaron allí su vida como algún día nosotros juramos entregarla por nuestra patria. Este suceso merece una investigación exhaustiva. Estoy convencido que la Fuerza Aérea así lo hará. El presidente de la República, el ministro ya lo han ordenado. Hay un ente externo como la Fiscalía General de la Nación que con todos sus protocolos, con toda su logística y con toda la parte forense podrán determinar qué pasó exactamente en este suceso. General Rey. Honor y gloria para estos soldados del aire, fortaleza para sus familias. Siempre lo recordaremos como recordamos a todos aquellos hombres y mujeres que han dado todo por esta patria. Realmente a don Jesús, mi máxima solidaridad. No, en este momento el dolor es grande para decirle cuánto lo sentimos. Como dice mi general, hay que mejorar. Estos accidentes pasan, pero hay que mejorar. Pero lo más importante para don Jesús, para su familia, para la familia del otro señor suboficial, es que sus hijos no murieron en vano. Su sacrificio, sea por el error, porque en un accidente pues hay errores y que hay que investigar, pero su sacrificio no va en vano. Su sacrificio mejorará las técnicas que se utilizan para este tipo de operaciones o entrenamientos para las operaciones, como era en este caso, y salvarán mucho más vidas, no solamente de soldados o de policías, sino también del pueblo colombiano. Porque ahorita de pronto estamos criticando la acción de pronto que se pudo haber tomado o se pudo haber dejado a un lado, pero realmente ¿cuántas operaciones no efectuó este hombre o estos hombres donde salvaron la vida de muchas mujeres, niños y ancianos? Lo que pasa es que eso pasa de percibido. Por eso yo quiero agradecerles a ustedes, Jefferson, a su programa, el homenaje, porque más que una crítica debe ser un homenaje a esos hombres y a sus familias. Por lo tanto, esto no va en vano. Hay que mejorar y vamos a mejorar. A esta hora también hemos querido invitar a la tía de Sebastián Gamboa. Ella se llama Joana Gamboa, es otra de las víctimas que deja este fatal accidente que está siendo investigado por parte de la Fiscalía, teniendo en cuenta que hay muchas preguntas, muchos interrogantes que quedan abiertos no solamente para nosotros como periodistas, sino para los familiares. Ahí escuchaban ustedes a don Jesús la cantidad de preguntas teñidas de dolor que tiene en este momento, porque su hijo ha muerto hace menos de 24 horas. Joana Gamboa, bienvenida al programa La Noche y toda la solidaridad también para usted. La acompañamos en este momento tan difícil. Muy buenas noches, gracias a ustedes por estar con nosotros. Joana, lo primero que me gustaría preguntarle es sobre ese sobrino. ¿Quién era Sebastián? La imagen que tenemos de él es la de un joven de 25 años que ingresó muy joven a la Fuerza Aérea, a los 16 años. Llevaba algo más de 9 años al interior de esta fuerza colombiana, cumpliendo su sueño, pero nadie sabe en Colombia y en América Latina quién era él. Descríbame quién era Sebastián. Bueno, Sebastián Gamboa era un muchacho de campo, criado con los abuelos, pero a la vez eran los papás. Buen estudiante, todo el mundo lo quería, porque era alguien sencillo, muy pendiente de esos papás que tiene aquí, muy pendiente de la familia. O sea, salió a los 16 años a los 15 años de estudiar, a los 16 años ingresó a la Fuerza Aérea, llevaba 9 años. Él era un suboficial, o sea, dentro de todo, o sea, todo el mundo lo quería.
los soldados, porque era así como les exigía, él les daba, o sea, él les celebraba una cosa, lo otro, era muy especial con ellos. Era buen hijo, buen sobrino. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo la oportunidad de dialogar con él? La última vez que yo hablé con él fue ayer, por WhatsApp, porque nosotros nos manteníamos comunicando diariamente. Si no era en la mañana, era en la tarde, pero nosotros nos comunicábamos diariamente. O sea, si él no me escribía, yo le escribía. Y lo último que estábamos era en una recocha ahí con él. Entonces él me decía que, o sea, yo le decía que pues que me dijo que, yo le dije, le mostré unos, o sea, yo vivo en el campo, yo vivo en Fusa, y le mostré unos pollitos, entonces le dije, mire, para el desenguayabe. Me dijo, tía, no sea boba, yo no sale a tomar, me dijo así. Pero él, ese fue lo último, me dijo, tía, no sea boba. No me voy, fue lo que me dijo, fue lo último que yo pude hablar con él. Lo otro fue que él me mandó una foto por el WhatsApp cuando estaba ya en momentos de ir a hacer la maniobra, la revista. ¿Le contó él algo a usted sobre esta maniobra militar que iba a realizar en el cierre de la Feria de las Flores? ¿Él se sentía orgulloso del trabajo que iba a cumplir, de la misión que iba a realizar? Pues él nos había dicho que iba a hacer una revista para lo de la Feria de las Flores, que iba a salir en televisión, pero o sea, no, en sí yo nunca pensé que fuera así por el aire y eso. Entonces no, solamente fue cuando me di cuenta, o sea, cuando lo miré por televisión, los videos, cuando nos enteramos de todo que había sido así. Pero, o sea, nosotros nunca pensamos que había sido por el aire, que iba a ser eso así. Nunca. Esa imagen que ustedes veían en este momento, quiero que la mostremos nuevamente, fue la última fotografía que él envió a su familia. Sebastián, a través de WhatsApp, habló con su novia, habló con su tía, y en lo que parecía ser un acto premonitorio, se despidió con fotos como la que ustedes ven en pantalla. Por esa razón hoy los estamos recordando. También quiero hacerle la misma pregunta a usted, don Jesús, que me acompaña hasta ahora en la ciudad de Medellín. Hábleme un poco de su hijo. Sí, señor Jefferson. Descríbame a Jesús Mosquera. Conocemos únicamente la imagen de él aferrado a esa bandera en el aire, aferrándose a la vida, pero al mismo tiempo perdiéndola a medida que iba cayendo desde los cielos del departamento de Antioquia. Pero en Colombia y en el continente americano no sabemos quién era este hombre. Descríbanos a su hijo. Bueno, Jefferson Jesús Lacies Mosquera, mi hijo, era una persona cultivador de muchos valores, fue realmente levantado en un hogar de excelentes valores sociales y familiares, y a donde se le inculcó unos profundos elementos de solidaridad social que siempre los tuvo presentes en sus distintas acciones, tanto con su grupo, núcleo familiar, como con su núcleo de trabajo y en los medios sociales donde le tocó desempeñarse. Era una persona muy dedicada al estudio, pues él, paralelamente con su trabajo en la Fuerza Aérea, estaba adelantando sus estudios de abogacía, tanto así que llegó hasta el 9º semestre en la Universidad de Oriente, en la Universidad Católica de Oriente en Río Negro. Ese era el semestre que estaba cursando en la Facultad de Derecho. Era una persona muy estudiosa, muy dedicada a su trabajo, muy dedicada a su familia, muy dedicada a las cosas que realmente se le encomendaba desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista del ambiente de trabajo y desde el punto de vista de la sociedad colombiana. Mucha solidaridad social con los colombianos. Sí. General Acosta, también hay muchos que se preguntan el día de hoy por qué razón suben a dos suboficiales, dos integrantes de la Fuerza Aérea a una soga. ¿Es esto un acto circense? ¿Es una demostración? ¿Cuál es la justificación para que dos personas arriesguen la vida de esta forma cuando no están ejecutando ningún tipo de operación? ¿Cómo se explica eso al interior de la Fuerza Aérea? Bueno, Jefferson, no es un acto circense, es una actividad más dentro de las fuerzas militares. Si nosotros analizamos todo el contexto internacional, podemos observar cómo hace un mes
un escuadrón de F-16 de la Fuerza Aérea Americana surcaba los cielos colombianos en medio de la Feria Aeronáutica Colombiana. Para quienes tuvimos la oportunidad de apreciar el final del Tour de Francia, vimos como un escuadrón de aviones de la Fuerza Aérea Francesa surcó los cielos y sobrevoló París cuando se estaba terminando este evento de vital importancia para todo el deporte mundial. Lo mismo sucede aquí, es ese proceso de acercamiento entre las fuerzas militares y todo el pueblo colombiano. Hoy, lamentablemente, perdieron la vida 2 de nuestros mejores hombres. Si esa operación no se hubiera hecho allí, si el resultado, lo que ocasionó este accidente es un debilitamiento, por ejemplo, en la cuerda, pues el accidente no hubiera ocurrido ayer, sino hubiera ocurrido hoy o mañana en cualquier otro tipo de operación. Entonces, es una operación militar normal que estaba realizándose en este momento. General Rey, decía don Jesús algo que a él le preocupa mucho, y es la soga de la vida. Se preguntaba él, ¿por qué no tenía una soga de seguridad? Quizás un arnés. Son las preguntas que nos hacemos muchos ciudadanos que quizás no conocemos mucho la técnica porque no la dominamos. Es un tema ajeno a nosotros, pero cualquiera se preguntaría por qué no había una soga de seguridad. ¿Falló la técnica, general? Bueno, eso lo tiene que determinar la investigación, pero lo que uno puede apreciar... Lo que usted ve en los videos. Lo que uno puede apreciar a simple vista... Este accidente, Jefferson, perdón, para contestarle bien su pregunta, es la primera vez que nos sucede en Colombia, o sea, que se reventa una cuerda. ¿Nunca había sucedido? En 100 años que tiene la Fuerza Aérea y en más de 25 años que tiene la aviación del Ejército, haciendo este tipo de operaciones, especialmente los años 2000 a 2015, para rescatar vidas de soldados y de población, esta es la primera vez que nos ocurre. Por lo tanto, tenemos que aprender de eso. Sí, es correcto. En los protocolos que uno conoce, debería ir una soga, incluso una soga verde diferente a la soga negra, que es la principal, que debe ir a cada uno de los hombres. Hay que ver en los protocolos que se siguieron dónde estuvo la falla, dónde estuvo el error, y sobre eso mejorar para seguir haciendo este tipo de operaciones, pero para mejorar y que no hayan este tipo de accidentes. Los accidentes no se pueden evitar, sí, se pueden minimizar. General Acosta, también hubo varias fotografías que fueron publicadas en redes sociales que mostraban cómo en otros países del mundo hacen este mismo ejercicio, pero con carga muerta. Es decir, no ponen a un ser humano, sino ponen un peso muerto, de tal manera que ese peso permita que la bandera siga ondeándose, que ese es el centro de la demostración. ¿Por qué en Colombia se hace con soldados, con uniformados, y no más bien con una carga que no ponga en riesgo a ninguna de esas personas? Lo mismo que te decía Jefferson, es una operación normal que se está desarrollando en ese momento. Es necesario involucrar en el desarrollo de la operación a las personas, a los miembros de la institución con mayor experiencia, como se hizo, supongo que en este caso. Colocar una carga muerta hubiera sido algo similar, por ejemplo, o catastrófico si este accidente se hubiera presentado durante el trayecto de la caravana. ¿Sí? Hubiera caído sobre una cantidad de gente y el resultado hubiera sido similar. Son protocolos de las diferentes fuerzas porque en muchísimos países se hace tal cual se hizo ayer en Colombia. ¿Sí? Este es aprendizaje de otras fuerzas, de otros componentes con mayor experiencia que nosotros. Don Jesús, ahí usted escucha a dos expertos también que desde dos fuerzas diferentes, el general Acosta desde la Fuerza Aérea y el general Rey desde el Ejército Nacional, estuvieron en operaciones similares a la que tuvo la oportunidad su hijo de enfrentar y que perdió la vida. Adelante, don Jesús. Jefferson, mire, yo aprovechando que están allí los dos generales, los dos militares que acaban de hacer su exposición, yo realmente, ellos saben perfectamente que entre la realidad concreta y los protocolos hay un paso grandísimo. Ellos saben, por ejemplo, que al interior de la Fuerza Pública Colombiana, ya sea la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, hay una serie de criterios que se manejan a nivel de los oficiales
digamos, de los militares de alto rango, que de alguna manera se expresan unos protocolos, pero que detrás de esos protocolos la realidad es otra. Es decir, es muy bien, por ejemplo, que se dice, pero en teoría, es decir, yo le he escuchado todas las explicaciones que ellos han dado. En teoría, muy bien, eso es lo que se ha. Pero miremos qué pasa hacia adentro de la fuerza pública. Mire, ¿por qué, por ejemplo, dice, sí, en 100 años se presentó este tipo de situaciones, pero miremos en 100 años, por ejemplo, si hacemos un análisis cronológico o exhaustivo de la participación en actividades de este tipo de los diferentes miembros de la fuerza pública, miremos el rango y el tiempo de servicio que ha tenido cada uno de ellos dentro de la rama. Porque es que de alguna manera mi hijo tenía más de 18 años de estar con la Fuerza Aérea. Mi hijo tenía un rango. Entonces, a esta altura de la vida, por ejemplo, bajo las condiciones de él, si en el ejército se privilegia fundamentalmente el mérito o se privilegia ciertas características objetivas de los seres humanos al servicio de la fuerza pública, él no debería haber participado, tenía que participar otro tipo de personas. Está bien, él era una de las personas entrenadas, porque durante todo el tiempo que estuvo prestando su servicio a la fuerza pública, estuvo desempeñándose, ¿sí? Le quería preguntar sobre eso, don Jesús. Él le contaba de otros operativos similares en los que había cumplido esta misma función, en la que terminó perdiendo la vida el pasado domingo. Sí, mire, mi hijo me comentaba muchas cosas sobre las operaciones que venían realizando, sobre todo en donde me hacía saber que eran operaciones de mucho riesgo. Y eran operaciones de mucho riesgo, y él permanentemente hablaba conmigo y con su madre y nos estaba mandando información. Pero de alguna forma, Jefferson, independientemente de eso, él me expresaba también unos temores muy bien fundamentados con respecto a que a esta altura de su vida, por ejemplo, dentro de la fuerza pública, él ya quería tomar un escenario diferente. Y por eso, precisamente, habiendo participado durante casi más de 18 años en estas actividades, ya quería estar en otro escenario. Sin embargo, el día que lo mandaron para esta situación, él no quería realmente participar, Jefferson, porque, no sé, parece que presentía algo, ¿sí? Es más, se podría consultar a la esposa de él, que cuando salió de la casa le dijo, hombre, yo voy a cumplir esta misión, pero realmente no me siento muy a gusto, porque ya no quiero participar más en esto, porque siempre hemos desarrollado cosas de mucho riesgo y esta la considero muy riesgosa. ¿Qué más le dijo a ella, don Jesús, en esa última conversación con esa esposa? No, pues básicamente eso le expresó sus temores en ese aspecto. Y de otro lado también, por ejemplo, independientemente de este hecho, en los diálogos que yo sostuve con él últimamente, se expresaba como que al interior de la base aérea de Río Negro se venía manejando una serie de intrigas alrededor de la posición que él tenía con el cargo que desempeñaba dentro de la Fuerza Aérea de Río Negro. Entonces yo no lo voy a plantear aquí porque necesitaría unos elementos de juicio, pero sí me atrevo a dejar, por ejemplo, un atisbo de que en la posición en la situación de él, habían, por ejemplo, unos elementos de tipo racial al interior de la Fuerza de Río Negro, de la base aérea de Río Negro, y habían unas expresiones de tipo elitista, por la cual a él, digamos, no se le permitía determinadas acciones. Don Jesús, por esa razón hemos querido hoy hablar con usted. También está Joana Gamboa, nos está acompañando en este momento desde Agua de Dios, que fue del lugar donde salió Sebastián Gamboa. Días antes él había estado celebrando con su familia un logro que había tenido al interior de la Fuerza Aérea, sin saber que era el último momento que iba a compartir con su familia. Joana, él asistió, participó, don Jesús, ahorita le pregunto a Joana algo, él asistió, participó de esta maniobra militar porque pues era conocido también al interior de la Fuerza Aérea por su arrojo, por su gusto que tenía por este tipo de ejercicios militares. Hábleme un poco de la personalidad de él con referente a lo que lo llevó a integrar la Fuerza Aérea y pertenecer a esta arma que es una de las más importantes de Colombia. Le gustaba su profesión, la profesión la quería, la adoraba, le gustaba su carrera, le gustaba lo que hacía. Y más ahora porque él acaba de hacer un curso de paracaidista, entonces todo eso a él le gustaba más porque esas maniobras eran de estilo de enfermería, como de medicina, entonces él estaba encantado con eso, le gustaba mucho eso.
¿Cómo logra él entrar a la Fuerza Aérea? Para muchos en Colombia es un privilegio, teniendo en cuenta no solo que los costos son bastante altos de estos estudios, sino también porque la selección es bastante rigurosa. Él logra estudiar en la Fuerza Aérea por medio del ICETEX porque pues nosotros somos una familia humilde, no tenemos los recursos para todo eso. O sea, para generar unos estudios de esos él hizo un préstamo por el ICETEX, estudió ahí, todo fue por medio de préstamo del ICETEX, todo. Pues señora Johanna, todo el apoyo, el acompañamiento de parte de este equipo periodístico para usted y para toda su familia. Quiero agradecerle el tiempo que nos ha concedido aquí en el programa de la noche, desearle pues una buena noche en medio del dolor que debe estar sufriendo su familia, pero lo más importante, que usted le dé fortaleza al resto de la familia, porque hay una mamá, una familia que en este momento está sufriendo como consecuencia de un hijo que hasta hace menos de 24 horas estaba con vida. Señora Johanna, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, es lo único que nos queda y es lo que nos ha enseñado, fortaleza ante todo. Don Jesús Lacides Mosquera, papá de Jesús Mosquera, quien también falleció el pasado domingo en esa maniobra militar. Muchas gracias por habernos acompañado y un saludo, un abrazo de solidaridad para usted y para el resto de la familia en este momento tan difícil. Jefferson, muchas gracias a usted y a la teleaudiencia. Ay, don Jesús, vamos a seguir pues acompañándolo. Quiero agradecerle porque es muy difícil conseguir una entrevista en un momento tan complicado. Es un hijo, el que ha muerto, en una situación bastante compleja, que tiene muchos interrogantes abiertos. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos hablaremos con el general Acosta y con el general Rey si esto tiene algún tipo de significado o algún tipo de impacto sobre la seguridad al interior de las fuerzas militares en Colombia. Si esto es síntoma de algo, es reflejo de algo que está sucediendo al interior de las Fuerzas Armadas de Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. El trágico suceso del domingo en la tarde no tiene antecedentes en Colombia. Para la Fuerza Aérea del país, es la primera vez que una demostración de este tipo termina en un accidente como el que le cobró la vida a los suboficiales Jesús Lacides Mosquera López y Sebastián Gamboa Ricaurte. Con estas exhibiciones, los comandos especializados en el área demuestran las capacidades con que cuentan en la defensa de la soberanía nacional. La maniobra con soga, conocida por sus siglas en inglés como SPICE, es utilizada con frecuencia en operaciones militares para infiltración o extracción de personal. Una soga que es en 95% elaborada en nylon y en 5% en material de algodón. Es una cuerda suficientemente resistente y elaborada para este tipo de misiones, de operaciones. Pero, ¿qué tan resistente es este mecanismo que ha permitido a las fuerzas militares salvar vidas con sus comandos especiales aéreos? Luego del trágico hecho en la ciudad de Medellín, el propio comandante de la Fuerza Aérea hizo las precisiones al respecto. Con una resistencia en su punto de anclaje al helicóptero de hasta 29.000 libras y la cuerda en toda su longitud tiene una resistencia de 10.000 libras. Esta cuerda tenía 10 anclajes para 10 hombres armados y equipados. En esta oportunidad solamente llevaba a 2 hombres sin armamento, sin equipamiento, que estaban sosteniendo la bandera de Colombia. Cuerdas como la que sostenía a los 2 suboficiales que fallecieron al precipitarse en la cabecera del aeropuerto Olaya Herrera tienen una longitud aproximada de 50 metros. Ellos llevan 2 herrajes, un herraje principal y un herraje auxiliar, que es el backup de seguridad, porque la cuerda misma en su anclaje al helicóptero puede soportar hasta 29.000 libras. El entrenamiento y la revisión de los equipos es fundamental para cada misión que contempla el uso del sistema SPICE. De ahí la importancia que tendrá el resultado de la investigación en desarrollo de un grupo de expertos para establecer qué provocó el fatal desenlace de la muestra aérea en Medellín. General Rey, en este momento todos los ojos están puestos en responder o en los hallazgos que se presenten para explicar por qué pasó esto.
Hoy Noticias RCN ha publicado una de las hipótesis, ha revelado uno de los principales ejes de la investigación, según el cual un nylon de una cometa que estaba siendo elevada en ese momento muy cerca del aeropuerto pudo haber ocasionado el rompimiento de esta soga, de este sistema SPICE. ¿Usted qué opina de esa hipótesis? En un accidente pueden salir muchas hipótesis. Es probable, pero eso lo hará la investigación respectiva con los científicos que lógicamente analizarán. Pero es posible que eso suceda, general. Es posible. O sea, que un nylon rompa una cuerda así de gruesa. Es Decía posible. el comandante de la Fuerza Aérea que está compuesta de 95% de nylon y 5% de algodón. Es posible. Miguel Acosta hablaba ahora antes de cámaras, hablaba de el agua puede romper el acero. Todo depende de la presión y la tensión. Eso es un análisis que hay que hacer. Este accidente no nos había pasado. Hay que analizar las cuerdas, hay que analizar la historia de la cuerda, cuánto tiempo llevaba, porque para cada operación se lleva un registro de la cuerda que ha sido utilizada. Hay que analizar cómo estaba guardada, cómo estaba protegida, porque puede presentar defectos por almacenaje, por uso, por desuso. Por eso son aspectos que la investigación y con los expertos y nuestra Fuerza Aérea tiene toda la capacidad para hacerlo. Va a entrar seguramente también la Fiscalía y otros expertos de la fábrica de las cuerdas que vendrán a analizar eso. General Acosta, dice el comandante de la Fuerza Aérea que la primera conclusión que tienen es que la cuerda en ningún momento se desprendió, se soltó del helicóptero, sino tienen establecido que hubo una ruptura de la cuerda. La Fiscalía también habla de un objeto extraño. ¿Qué opina usted de estas hipótesis? Un objeto extraño, ¿cómo puede romper una cuerda en la que van solamente dos hombres que no van armados y que, según lo decía el comandante de la Fuerza Aérea, es una soga que aguanta hasta 10 personas, todos ellos armados? Sí, Jefferson. Recordemos que hay una fuerza vertical que está saliendo, está acá extendiéndose desde el helicóptero hacia el punto donde están los dos hombres colgados. Es una cuerda con una resistencia bastante grande y cualquier elemento a una velocidad X puede causarle un daño bastante grande. No podemos descartar, por ejemplo, un proyectil. Un proyectil, un disparo hacia la cuerda le puede hacer un daño grandísimo. La puede debilitar al punto que puede causar este tipo de accidente. Una cometa, te contaba, el área del aeropuerto Enrique Olaya Herrera es un espacio bastante difícil para el vuelo. Allí encontramos globos, encontramos drones, encontramos cometas, encontramos de todo elemento en ese medio. Una cometa bastante pesada, bastante grande, requiere un hilo bastante fuerte. La tensión de la cuerda que está sosteniendo los hombres versus la velocidad con que se está extendiendo quizás aquel nylon que está soportando la cometa, pues sencillamente le va a causar, de pronto no a cortarla completamente, pero sí a debilitarla de tal forma que el resultado final va a ser la ruptura total de la cuerda. ¿Y esto quién lo va a determinar? El análisis forense que se haga en su momento. Pues este viernes sabremos los resultados de esta investigación, así lo ha anticipado el comandante de la Fuerza Aérea. Señor general en retiro Hugo Acosta, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe de operaciones militares de la Fuerza Aérea, actualmente es piloto. Muchas gracias por habernos acompañado con este análisis y también con esas palabras para las familias de estos dos suboficiales de la Fuerza Aérea que perdieron la vida. Muchas gracias, Jefferson. El dolor de todo el pueblo colombiano para este padre, para las familias de dos de nuestros mejores hombres. Todo lo acompañamos en este momento que sabemos que es muy difícil y esperamos que el resultado de la investigación nos permita salvar muchísimas vidas de aquí en adelante. General Javier Reyes, comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército, uno de los protagonistas de la Operación Jaque, además. Algo que no se le olvida a los colombianos. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted, Jefferson, y gracias por este homenaje a estos valerosos hombres. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Hemos llegado a la parte final de este homenaje el día de hoy a estos dos integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana que han fallecido. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que visiten nuestra página web, pueden participar de este programa también, pueden continuar opinando a través de las cuentas @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @LaNoche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.